Buenas, buenas a todas las personas que se encuentran detrás de una pantalla escuchándonos. Nosotros somos Deira, Ali, Miguel, Sofía, María y Joslicet, que les traen a ustedes información muy importante al respecto del computador personal, su concepto, su historia, sus componentes y el impacto que estos tienen en el medio ambiente. Que es bastante impresionante ver los inicios de la sociedad antigua a la sociedad moderna. Ver cómo antes lo principal, lo primordial, era cuidar de los libros, transcribirlos, que era un trabajo titánico debido a lo complicado que era nada más traducir un libro, o directamente los métodos que se utilizaban antes para preservar. Eso es una cosa que a la humanidad siempre le ha importado, la preservación de esta información, el ciclo de la información, de la enseñanza, dando así como los resultados esos primeros libros, esos primeros maneras del mundo guardar, reservar, procesar esa información para las siguientes generaciones. Y con el avance de las tecnologías y el avance de las sociedades que fueron creciendo enormemente, poco a poco estas ideas fueron convirtiéndose más en ambiciones. Y en la inclusión de las tecnologías, que eso fue lo que revolucionó la humanidad como nosotros la conocemos actualmente, y la ingeniería, esto luego se empezó a ligar con la estadística y los procesos numéricos para ir creando estas tecnologías que ahora nosotros vemos normal, pero antes, cuando desarrollaron, eso solo era para uso de grandes países o directamente de gobiernos que lo utilizaban para la economía o directamente para las guerras o cualquier manera de uso que les tenían, para que poco a poco esto se volviera más de un uso general hacia las personas, más de una manera de llegar a una persona, a las casas, a los hogares, pasando de la reduccionismo a que todo el mundo pueda solo desde la palma de su mano, por un teléfono, o directamente desde la sala de su casa acceder a tantos años de información solo a través de una pantalla, lo cual es impresionante si nos ponemos en retrospectiva, pero algo curioso es el saber cómo nació este término. Creo que Miguel sabe de esto. ¿Puedes contarnos, Miguel? Bueno, sí, pero primero vamos a hablar de ese término. Ok. El término este de computadora personal o personal computer, o como ahorita mayormente se conoce o se habla, PC, pues apareció en un artículo del New York Times el 31 de enero de 1978, que este está informando de la visión de una mujer llamada Emily Dickinson sobre el futuro de la computación, según lo detalló en una reciente reunión del American Institute of Industrial Engineers, que indicaba que hay razón para suponer que un chico o una chica de promedio no pueda ser dueño de una computadora personal. Pues esto se sigue un poco con la historia que seguirá con mi compañero Ale. Ok. Hablando de la historia del computador personal, nosotros no podemos entrar en la historia si nosotros no hablamos de los componentes principales en torno a esta historia. ¿Cómo nació realmente el computador personal? ¿Cómo pasamos de computadoras que eran gigantes, tan grandes que ocupaban habitaciones enteras a tener una computadora tan plana casi como del tamaño de un cuaderno? Es impresionante, pero todo esto es debido al primer paso, por lo menos lo que nosotros consideramos ese primer paso, la creación de los microprocesadores. En 1969, unos fabricantes de calculadoras japonesas encargó a los fabricantes de componentes muy importantes, ahora actualmente en componentes de computadoras muy potentes, llamado la empresa Intel. Esta empresa que le encargó a Intel, le encargó un circuito integrado para sus calculadoras. Pero Intel se dio cuenta que se utilizaban estos procesos siempre para realizar ese circuito. Entonces las calculadoras serían extremadamente caras porque serían mini ordenadores con una micropantallita, por así decirlo. Entonces, ¿qué decidieron ellos? ¿Qué vieron Intel en esta oportunidad de oro? Decidieron plantear otra cosa. Pensaron que era hacer mejor un chip programable que tuviera funciones de una calculadora en vez de contar con una dentro, o sea, de ser una computadora. Entonces ellos agarraron estos chips, le metieron unos circuitos lógicos de una calculadora y decidieron hacer un ordenador en un pequeño bloque de silicio, lo que hoy llamamos un microprocesador. Miguel, ¿podrías comentarnos un poco de estos microprocesadores? ¿Qué desarrolló Sí, Intel? sí, por supuesto, compañero. Estos microprocesadores, o el primero de
la empresa Intel fueron los que llamaron los microprocesadores 404. A este nuevo componente se le conoció así ya que era el número de transistores que reemplazaría. Estos microprocesadores Intel 404 llegaron para ser el futuro de las calculadoras, para ser el cerebro de una calculadora. Pero hubo un cambio, obviamente, y se convirtieron en los primeros microprocesadores de propósito general, que eran tan potentes como las gigantescas ordenadoras de antaño que se conocían en esos tiempos. Sin embargo, a esta empresa, a Intel, le surgió un nuevo problema, pues iba a poner en manos de los japoneses un gran cambio tecnológico cualitativo que a un precio muy bajo. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues lo solucionaron rápidamente, ya que de todos modos los japoneses no se dieron cuenta de la importancia del cambio y renunciaron a los derechos exclusivos con tal de tener un precio mucho más bajo. Pues basándose en aquel modelo, en aquel modelo microprocesador, el 404, Intel creó otro microprocesador llamado 808 o 8008, que fue para la empresa de Computer Terminal Corporation, que sin perder los derechos, el cambio fue que no iban a perder los derechos para venderlos a otros clientes. Esto continúa un poco hablando mi compañero Ali, en donde explica un poquito más a fondo. Ok. Gracias a lo que mi compañero Miguel acaba de explicar, estas pequeñas interacciones que tuvo Intel fueron demasiado importantes para el desarrollo de las computadoras personales. Lo que dije hace rato, las computadoras personales ocupaban el tamaño de habitaciones enteras, hablándote de habitaciones de 5 metros por 5 metros, eran gigantes, eran absurdamente gigantes y absurdamente pesadas. Pero gracias a esta invención de estos microprocesadores, nacieron los primeros ordenadores pequeños. A ver, el primer ordenador pequeño nació originalmente en 1974. Se creó esta primera maquinaria semejante a los ordenadores personales actuales. Esta ya recibía el nombre de Altair, pero hay una pequeña condición que no cuenta con un ordenador personal. Sí era de las primeras ordenadores pequeños, pero no el primer ordenador personal, debido a que no se incluía ni teclado, ni monitor, y su memoria era mucho menos de 256 bytes. Había interruptores para inducir datos y mostraba los resultados a través de unas simples luces. Sin embargo, causó un gran asombro. Dos personas muy importantes para la sociedad actual y para el desarrollo de las grandes tecnologías y de los sistemas operativos fueron participantes de estos, y gracias a que ellos crearon el software para esta computadora, tuvieron mucha importancia para crear una buena empresa. Okay. Estos dos programadores fueron Bill Gates y Paul Allen, y basándose en esa idea crearon Microsoft. Es impresionante que una de las empresas de tecnología y de videojuegos más importantes tuviera unos inicios hace casi más de 50 años, bueno, 50 años. Y aquí es donde entramos con los primeros ordenadores personales. Varios años después de que se hubiese desarrollado este primer computador pequeño, se dio esa primera chispa, esa primera idea de qué pasaría que una persona tuviera estos computadores en la disponibilidad de su hogar. Ya no eran tan grandes el tamaño de una habitación para que una persona se disponiera a tenerlos, y se veía como una opción bastante fiable económicamente para los gobiernos, como una manera de compra y venta de material, de información para las personas. Entonces, en 1977, la casa de Sandy Corporation creó el primer ordenador personal con teclado, monitor y monitor. En 1980, otras empresas de Silicon Valley como Apple, Osborne o Commodore comenzaron a hacer pequeños ordenadores y los vendieron bastante bien. En 1981, la fabricante de ordenadores IBM creó la maquinaria IBPC. Esta maquinaria con los microprocesadores Intel 8088, un poquito más crecidos que los anteriores microprocesadores, que eran los 8008, y con el sistema operativo DOS 0.1, preparado por ese entonces por Microsoft. Tuvo un enorme éxito, sinceramente. En 5 años, sus ventas fueron más de 3 millones de máquinas, que es impresionante para aquel entonces. Sin embargo, no eran fáciles para la gente común y corriente, no utilizaban esas simples ventanas o ratones que nosotros conocemos hoy en día. Y esto fue
por la implementación de estos primeros sistemas operativos que creo que eso se lo puede comentar mejor mi compañero Miguel. Excelente, Ali. Bueno, como está diciendo mi compañero, que no se utiliza ni la ventana ni el ratón, o sea que para nosotros el no tenerlo sería tan incómodo, tan extraño, o sea, el poder cambiar así, o sea, hacer funciones para que nosotros es rápida, no tener un control así como mucho más ágil, más veloz, o sea, más, no sé cómo decirlo, sino más rápido, pues fue que se empezaron a crear estas cosas, que en 1987 fue que comenzaron a salir las aplicaciones que eran capaces de realizar todas las operaciones con la ventana y el ratón. La primera de ellas fue una aplicación llamada PageMaker, que fue creada por la casa Aldus y fue una aplicación para maquetear documentos. Ese mismo año, esta empresa Microsoft crea Windows 2.0, que se acerca mucho más a la Mac OS, que es como decirlo, que es su hermano mayor. A partir de entonces se puede decir que las versiones sucesivas del sistema operativo de Windows han sido compradas yendo así por el mercado. Y Macintosh se ha quedado reducido al mundo de la edición. Mientras tanto, año tras año se han ido desarrollando máquinas cada vez más potentes, como ahorita seguimos viendo. Pues aplicaciones más sofisticadas, redes informáticas, conexiones sin cable, que eso para los tiempos de antaño era imposible ya que todo está cableado. Ahora prácticamente podemos conectarnos por cualquier medio, o sea, presionando un botón, presionando un toque del mouse, perdón, podemos conectarnos a un televisor, podemos conectar la portátil a otra portátil, el portátil a un teléfono y así pues, hasta convertir esta tecnología en algo imprescindible para lo que es todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, excelente, Miguel. Creo que ahora que hemos hablado un poco de estos primeros componentes, la historia del ordenador personal y cómo se forjó a través de los años, creo que, ¿qué te parece si dejamos esta importancia, estos componentes a nuestras compañeras María y Sofía? Excelente, excelente, concuerdo contigo. Bueno, dejemos que ellas nos hablen de los componentes. Bueno, Sofía, María. Así es. Primeramente, ¿qué es una computadora? Una computadora es un sistema informático compuesto por dos aspectos básicos, el hardware y el software. Inclusive, en varios momentos de nuestro día a día recurrimos al uso de estos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Siempre que nos conectamos a alguna red social, realizamos alguna llamada o cuando incluso miramos una película desde la computadora, estamos en contacto con diferentes hardware y software. Y se preguntarán, ¿qué son estos elementos? Bueno, el hardware significa soporte físico y el software se refiere a lo intangible o el programa. Entonces tenemos que los soportes físicos son elementos electrónicos que trabajan conectados para así proporcionar datos y esos datos son procesados gracias a las instrucciones que proporcionan los programas. Ya sabiendo esto, podemos entender que el hardware es como una caja en la que se conectan una serie de dispositivos que procesan información de entrada y de salida, mientras que el software es el conjunto de instrucciones para ejecutar esa información de entrada y de salida. Tenemos que tener en cuenta que sin las instrucciones del software, la computadora sería una caja sin utilidad, al igual que lo sería el cuerpo humano sin un cerebro. Pero más profundamente, ¿en qué consiste el hardware? Este se refiere a un conjunto de piezas físicas y tangibles que interaccionan entre sí de forma analógica o digital para dar lugar a el ordenador. Una definición alternativa hace alusión a la presencia no electrónica, chips o circuitos impresos en la pieza, pero este tiene un nivel de generalidad menor, por lo que su uso no es habitual. El hardware va a ser un soporte físico sobre el que se instala, opera y funciona cualquier software. Esto quiere decir que sin hardware el ordenador no existe. Además, como dato curioso, tenemos que a lo largo del tiempo, en lo que aparentan ser 4 generaciones tecnológicas, el hardware ha ido evolucionando de manera lenta pero progresiva. La primera generación, la cual apareció en 1945 y duró 11 años, se basaba en tubos de vacío. A esta le sucedieron los transistores, los cuales fueron empleados desde 1957 hasta 1963, y desde ese momento
se emplea el hardware basado en circuitos integrados. Actualmente se predice una cuarta generación que se encuentra en fase de investigación y prototipado, la cual emplearía transistores libres de silicio o física cuántica. Pero la llegada de esta cuarta generación es difícil de predecir en este momento. Es importante resaltar que la capacidad operativa de los primeros componentes no tiene nada que ver con la que disfrutamos hoy en día. ¿Sabían que se puede hacer una categorización de los elementos del hardware? Pues sí, sí se puede. Una primera clasificación del hardware se puede realizar en base a su ubicación en el sistema informático. Así se hace una división entre el hardware interno, que generalmente es el que se incluye dentro de una torre, y el hardware externo, que es todo aquel que no tiene un lugar asignado dentro de la caja del ordenador y se sitúa por lo tanto en el rango de acción del usuario, pero fuera del envolvente de la máquina. Entonces, ya dicho esto, voy a nombrar algunos de los elementos del hardware que se consideran internos. La unidad central de procesamiento o el microprocesador o CPU, las unidades de disco duro, las unidades de estado sólido, las unidades de disco duro híbrido, las unidades de lectura de disco, la memoria RAM, los ventiladores, el sistema de refrigeración líquida, el chipset, las tarjetas de expansión de audio, video o red, el módem, la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica o GPU, puertos, enchufes y conectores. También contamos con un hardware externo. Y algunos de los componentes que caben destacar son los monitores y pantallas auxiliares, el teclado, el ratón también conocido como mouse, los auriculares y altavoces, el micrófono, la cámara web, la impresora, escáner y o fax, los discos duros externos y pendrives con una entrada tipo USB, el proyector, la tableta gráfica, el casco de realidad virtual y los aparatos especializados como lectores de códigos de barras, sensores y similares. Estos últimos suelen variar dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar al computador. En algunas ocasiones, estos dos grupos se conocen con el nombre de sistemas de la computadora o periféricos de la computadora. Otra posible clasificación atiende a la importancia del componente de hardware para lograr el funcionamiento básico del ordenador. En este caso se hablaría de hardware principal y hardware complementario. Oye, y tenemos que dentro del hardware principal se encuentran todos aquellos elementos constituyentes que resultan absolutamente indispensables. A saber, tenemos que son el CPU, el chipset, el disco duro sólido o disco duro, memoria RAM, fuente de alimentación, caja del ordenador, monitor, teclado y ratón. El resto de aparatos serían complementarios, aunque dependiendo de la aplicación y de las circunstancias en las que se use el ordenador, podría erigirse un buen argumento para que alguna de las piezas no listadas entrase en la categoría de hardware principal, en el caso de los ventiladores o la GPU. Oye María, inclusive existe otra posible clasificación que se basa en el cometido de los componentes. Así, todos los elementos de hardware previamente listados se pueden incorporar a algunas de las categorías que voy a mencionar ahora. Los elementos de procesamiento, que son los encargados de recibir las instrucciones eléctricas, interpretarlas mediante cálculos y lógica y emitir nuevas señales eléctricas en consonancia, imagínate. Elementos de almacenamiento son los dispositivos capaces de acumular información de forma electromagnética o lógica para usarla según lo que necesita el sistema informático. Los dispositivos de entrada, que son periféricos y transforman los comandos de usuario en señales eléctricas interpretables por la máquina. Los dispositivos de salida, que son periféricos y transforman las señales eléctricas emitidas por los elementos de procesamiento para presentarlas de tal forma que el usuario las pueda interpretar fácilmente. Y por último, los dispositivos de entrada y salida, que son periféricos mixtos, o sea, estos van a aunar las particularidades tanto de los dispositivos E, es decir, de entrada, como de los dispositivos S, que son los de salida, cerrando un ciclo de intercambio de información en el CPU.
Otro dato curioso es que los elementos que se usan para montar el ordenador y especialmente la forma en la que estos se instalan tienen un efecto determinante sobre el tipo de ordenador resultante. Así, el uso de piezas ligeras con factores de forma pequeños, todas ellas integradas de forma muy compacta, dan lugar a portátiles y netbooks, mientras que componentes más voluminosos, potentes, modulares y diseñados deliberadamente para su montaje en caja o bastidor resultan en ordenadores de sobremesa. Bueno, ya hablando del segundo componente del computador, pero no por ello el menos importante, ojo con eso, tenemos el software, el cual es la parte inmaterial del ordenador que permite que los diferentes componentes del hardware funcionen. Este trata de un conjunto de instrucciones, de datos o programas que ejecutan tareas concretas dentro del sistema informático. En algunas ocasiones se refiere al software como la parte variable del ordenador, los estados que puede adoptar la máquina y las señales que fuerzan dichos estados. Tenemos que dentro del software informático encontramos aplicaciones, programas, sistemas operativos y muchas otras tipologías. Para otorgar cierto orden a todo este conjunto, por lo general se usan tres divisiones: el software de sistema, el software de programación y el software de aplicación. Bueno, María, yo por acá tengo que el software de sistema es la plataforma sobre la que se asienta el hardware y las aplicaciones informáticas. Este tipo de programas informáticos está escrito con un lenguaje de programación de característica de bajo nivel o de primera generación. Esto es un lenguaje cuyas instrucciones controlan sin intermediarios el hardware, como lo es el caso del lenguaje de máquina y los lenguajes ensambladores. ¿Sabías que el sistema operativo de un equipo informático es un claro ejemplo de software de sistema? Porque el usuario no opera directamente la voz, sino que interactúa con la interfaz gráfica de usuario proporcionada por este y mediante las aplicaciones instaladas sobre el sistema operativo. Aparte de los sistemas operativos, dentro del software de sistema también se encuentran las siguientes clases de programas: antivirus, utilidades de control de disco, que son las herramientas de formateo y similares, controladores de hardware o drivers, traductores de lenguajes informáticos, cargadores de programas, algunas BIOS y UEFI, gestores de arranque y los hipervisores. Bueno, ya por otra parte, el software de aplicación, que es un software utilitario para usuario final o apps, que bueno, es la denominación generalista que comienza a coger tracción últimamente debido a la tecnología móvil, que son todos aquellos programas que ejecutan tareas concretas para las que han sido desarrolladas específicamente. Finalmente, el software de programación permite al usuario desarrollar sus propias herramientas a través de un lenguaje más cercano al humano. Dentro de este apartado se encontrarían herramientas como lenguajes de programación, compiladores, herramientas de depurado y similares. Dado que hay 1001 aplicaciones posibles para el software, es difícil establecer una clasificación robusta y libre de interpretaciones según su utilidad. La taxonomía de los programas informáticos es un problema suficientemente complejo como para que en 2007 Microsoft se pusiera manos a la obra para crear un listado organizado de los mismos. El firmware es un punto de encuentro entre el hardware y el software, en el sentido de que incluso tratándose de líneas de códigos, datos e instrucciones intangibles, estas están estrictamente ligadas a un componente de hardware. Así, la mutabilidad inherente al software se pierde aquí. Por eso en algunas ocasiones el firmware es referido como soporte lógico inalterable. Bueno, María, ha sido muy interesante conversar sobre todo lo que compone un computador, ¿no? Vaya, no me había preguntado eso, pero sí tienes razón. Y ahora también tenemos todos la misma duda. Pues sí, la verdad nunca pensé que fueran necesarias tantas cosas, pero es muy bueno conocer sobre el tema. No se sabe cuándo se llegue a necesitar. Así es, pero ya conociendo sobre esto me ha surgido una incertidumbre. ¿Sí? ¿Y cuál sería esa duda? ¿Los computadores tienen algún impacto en el ambiente? Porque así como todo lo demás que ha sido creado por el hombre, debe de tener alguna repercusión sobre este. Vaya, no me había preguntado eso,
Pero sí tienes razón. Y ahora también tenemos todos la misma duda. Bueno, pero no nos preocupemos porque acá están nuestras compañeras Joslicet y Deira que nos han venido a hablar sobre este tema precisamente. Veamos qué tienen para contarnos. Bueno, siguiendo con el tema de lo que vendría siendo la computación y las computadoras, creo que es importante tocar un tema que es el boom, por así decirlo, que está trayendo no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, de lo que ocurre con el uso. Bueno, no tanto el uso, sino el impacto que generan las computadoras en el medio ambiente. Pienso que es un tema clave a destacar gracias a que es un poco difícil de encontrar y difícil de hablar en lo que vendría siendo la sociedad, porque da mucha impresión el nombre, el impacto en el medio ambiente. ¿Sabes? Una vez leí una frase de alguien llamado Steve Ryder. Él era un escritor y él citaba que a lo largo de la historia, las tecnologías de una generación crean problemas para la siguiente. Y tenemos que encontrar una forma de manejar esto. Yo personalmente pienso que él tiene mucha razón, porque debemos buscar una forma de arreglarlo. Pero también tenemos que conocer el problema que causa en primer lugar. Bueno, no sé, pues, dime tú, para así poder determinar la manera de hacer algo para evitarlo. Bueno, yo creo que existe un evidente impacto en el medio ambiente como consecuencia de la tendencia creciente en el número de computadoras utilizadas en hogares y en oficinas. Mientras la computadora está en un uso, la peligrosidad de estos materiales está, por así decirlo, de una forma desactivada. Espera, un momento, ya va, un momento. Tú me estás diciendo desactivada, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué sentido me estás diciendo así, pues, que está desactivada? Por ejemplo, la radiación del monitor se puede atenuar con protectores de pantalla. En tanto, las bondades saltan a la vista. El uso de correo electrónico puede realizar un gran aporte ya que evita el gasto de papel. La implantación de un intranet usado óptimamente ofrece otras ventajas, como poner al alcance de sus usuarios manuales y documentos en formato digital. De esta forma se evita tener que imprimirlos o reimprimirlos una gran cantidad de veces para ser distribuidos a todos los interesados. Los cambios en manuales y reglamentos son reflejados de inmediato y todos los usuarios cuentan con una nueva versión en línea sin tener que desechar los antiguos y evita la generación de más papel de desecho. Su almacenamiento es más cómodo y la búsqueda y catalogación de los mismos es más fácil y rápido. No requiere de las actividades tradicionales de distribución ni de los procesos de empaquetado o almacenaje y de esta manera se ahorra papel para envolver cajas para almacenar. Las solicitudes entre las diferentes oficinas o dependencias de una entidad pueden ser hechas y respondidas usando el formato digital, imprimiendo solo aquello que sea estrictamente necesario. La computación puede generar nuevas condiciones de trabajo. Así, el uso de las comunicaciones mediante redes y la Internet propicia una plataforma para generar nuevos modelos laborales. Cuando me dices que la computación puede generar nuevas condiciones de trabajo, tú me estás hablando a mí de lo que puede ser el trabajo en casa, tipo por la distancia, o bueno, inclusive no solo en casa, sino en un lugar que sea lejos de las oficinas del edificio donde uno elabora nuestros trabajos. Exactamente, me refiero al trabajo en distancia. Puede ser desarrollado en hogar o en oficinas remotas, como decías. Personas que estén ubicadas en locaciones diferentes, en posiciones geográficas diferentes, puede ser hasta en la misma ciudad o a nivel mundial, pueden desarrollar un proyecto en común conformando grupos de trabajo o reuniones virtuales utilizando los equipos de computación y las comunicaciones. De esta manera se pueden ahorrar recursos naturales como combustible necesario para transportación. En la esfera educacional también permite a los estudiantes la posibilidad de interactuar en versiones simuladas por computadora, con experimentos de laboratorio clásicos a un menor costo. Una de las principales razones para el uso de la simulación en computadoras es la posibilidad que permite de investigar y ensayar de manera más segura, reduciendo el uso en la experimentación y en sus costos. Claro que el uso indiscriminado de la tecnología puede ocasionar más intereses mezquinos a la inconsciencia, a la ignorancia y a la inexperiencia. Eso es cierto.
La obsolencia programada es uno de los eufemismos empleados en economía para ocultar numerosas prácticas nefastas que solo persiguen el beneficio de unos pocos y es la elaboración consciente de productos de consumo que se volverán obsoletos con el corto plazo por una falla programada a una deficiencia incorporada. La motivación económica que los productores tienen para elaborar productos con una vida útil limitada es inducir intencionalmente a los clientes a seguir comprando nuevas versiones de estos productos a medida que fallan o mueren la anterior. Y como consecuencia de ello, ellos traen las famosísimas palabras que hemos escuchado, mi mamá lo ha dicho, o inclusive tu mamá o varias personas lo han dicho, o las has escuchado, ya no hacen las cosas como antes, la calidad de las fábricas ahora son muy malas, las cosas nuevas no duran casi nada, vale más regalar que comprar uno nuevo, o inclusive lo que hacen las cosas para que se rompan o se averíen en cuanto terminan la garantía. Sí, de hecho, el problema de acumulación de basura electrónica está afectando seriamente a los países desarrollados. De hecho, la tendencia ha sido retrasar la disposición, acumulando la basura electrónica en almacenes, el cual viene acompañado de un reciclaje a pequeñas escalas. Sin embargo, esta basura no podrá ser acumulada para siempre en estos almacenes, y por lo que se aplican dos medidas principales: el reuso y el reacondicionamiento, que consiste en aprovechar el mismo computador con las mismas modificaciones, y el reciclaje, que consiste en deshacer el computador hasta sus componentes y reusar lo más mínimo. Sí, tengo entendido que el reciclaje de los medios electrónicos aún está en pañales. O sea, es una empresa, una industria muy pequeña todavía que no tiene la relevancia que debería y no funciona como nosotros esperaríamos. Bueno, sí. Además que no se han fabricado tecnologías y equipos que hagan de forma óptica, o sea, de una manera más ecológica. Sabes, una cosa yo quería preguntarte a ti, que desde que empezamos a investigar el tema, te quería preguntar. Estos dispositivos al acabar su función van a la basura, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, sí. Bueno, en otros casos hay gente que los guarda, como ya habíamos dicho, lo del reciclaje. Pero ve, quiero saber lo que ocurre con eso. O sea, cómo esos residuos van a afectar mi salud, tomando en cuenta que ya son materiales y residuos que afectarían al ser humano. Bueno, ¿cómo afecta tu salud? De hecho, tenemos que varios de los elementos electrónicos que nosotros utilizamos están hechos con plomo, que actualmente prevalece la construcción de monitores que es tan perjudicial para el hombre, que es muy perjudicial para el hombre. La exposición al plomo puede causar el deterioro intelectual en niños y puede dañar el sistema nervioso, sanguíneo y reproductivo en adultos. Los trabajadores que utilizan plomo en exceso se requieren altas temperaturas para la fundición de metales, van a estar expuestos a humos con plomo que afectan a casi todos los órganos y sistemas de su organismo. También daña los riñones y el sistema reproductivo, como dije anteriormente. Además está el cadmio, que es otro material o componente utilizado en las baterías recargables de las computadoras y también afecta al organismo del hombre, como lo son los riñones o los huesos. También está el mercurio, que se utiliza en los monitores de pantalla para usarlas y puede dañar el cerebro y el sistema nervioso central, sobre todo durante el desarrollo temprano. También están compuestos de cromo hexavalente, que son utilizados en la producción de cubiertas de metal y son altamente tóxicos y cancerígenos para los humanos. Es decir, este material es dañino en estado primario o en su elaboración y puede ser usado para tal efecto. También está el cloruro de vinilo, que también se le dice PVC, que es un plástico que contiene cloro y se utiliza para aislar cables y alambres. Las dioxinas y los furanos son emitidos cuando se fabrican el PVC o cuando se desecha o se incinera. Estos químicos son altamente persistentes en el ambiente y son tóxicos incluso en bajas concentraciones. Tengo entendido que lo que me estás diciendo son materiales químicos de fábrica de computadoras, ¿no? Sí. De hecho, se puede hacer el uso de elementos químicos y en generar productos de desechos dañinos para el ambiente. El uso de materiales pesados como el níquel tóxico
puede estar presente en la fabricación de computadoras. La pregunta aquí, sabiendo todo esto, ¿qué podemos hacer? Un componente importante de los sistemas de computación es el factor humano, ¿no? Todos los usuarios de computadoras pueden colaborar en la protección del medio ambiente, ¿cierto? De eso, de hecho, quería hablar hoy. Al inicio dije que debemos buscar una manera de manejar todo este problema que puede causar si el desarrollo de hábitos de conservación. Por ejemplo, al mantener su equipo encendido solo mientras esté trabajando y utilizando las funciones de los nuevos equipos para el ahorro de energía. El colaborar con programas de reciclaje para reutilizar la reutilización de partes y componentes de computadora, la reutilización o donación de equipos, el informarse, el para promover, colaborar o participar en iniciativas que trabajen en procesos de reciclaje, reutilización y conservación ambiental. Es el ciudadano común, cada individuo particular, quien, a partir de tomar decisiones, compromisos y acciones efectivas, pueden colaborar en la conservación del ambiente. Entonces, a nivel personal es importante el interés de informarte y tomar conciencia del determinante papel que tienen nuestras acciones. Exactamente. En el proceso docente educativo, toda acción encamina a formar o fortalecer la educación del medio ambiente y darle salida a las estrategias curriculares, la educación ambiental. En nuestras clases se convierte en una necesidad para nuestras generaciones y para las generaciones futuras. Y solo el ingenio y la creatividad humana puede decir hasta dónde se puede llegar. Qué loco, ¿no? Como algo que de algún modo se nos ha hecho algo muy útil puede hacernos tanto daño. Pero por lo menos algo tan útil y tanta cosa que puede hacer tanto daño, al menos podemos reducirlo a que no dañe tanto. De esta manera hemos finalizado nuestro podcast. Muchas gracias.